Buenas, a continuación van a presenciar un video sobre el EVA. Somos estudiantes de la carrera Administración, Mención, Recursos Humanos de la Universidad Católica del Táchira. Esta materia se llama Administración Financiera y el tema que vamos a tratar es el EVA. El EVA es el valor económico agregado o valor económico añadido. Es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima presentada por los administradores. Este es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Las ventajas son que permite verificar los generadores de valor de la empresa, prevé una medición para la creación de riquezas, alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía, permite determinar si las inversiones del capital están generando utilidad mayor a su costo, combina también el desempeño operativo con el financiero. Es un reporte integrado que permite tomar decisiones gerenciales. Resultados del negocio. La siguiente innovación es la modificación del comportamiento de los administradores, quienes actúan como si fueran accionistas y esperan, al igual que estos, mayor rentabilidad en la empresa por sus inversiones, claro está. El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros a la hora de administrar los recursos financieros de la empresa. El objetivo general es maximizar las riquezas de sus acciones y allí se derivan los siguientes objetivos específicos que tratan de solucionar las limitaciones y cubrir esos vacíos de los indicadores tradicionales. Son los siguientes: implementar cualquier tipo de empresa que cotice o no en bolsa de valores, aplicar también a corporaciones, a filiales o a cualquier tipo de empresa. También fija metas en la organización, medir el desempeño de las empresas y el de sus colaboradores, mejora la comunicación entre inversionista y accionista. Considera todos los costos que se producen dentro de la empresa, motiva a los distintos niveles gerenciales, evaluar a la empresa, considera el riesgo que considera la empresa. Estos objetivos específicos se pueden aplicar a corto y a largo plazo, con el fin de generar valor económico en la empresa, en el valor económico del negocio. Y yo les voy a dar un ejemplo acerca del cálculo del EVA. El EVA se refiere a la medida de rendimiento de la empresa, que indica cuánto valor se crea con el capital invertido, lo que resulta un indicador de valor agregado para los accionistas a la hora de invertir. Una compañía crea valor solamente cuando el rendimiento de su capital es mayor que el costo de oportunidad. O tabla de rendimiento que los accionistas podrían ganar en otro negocio que tenga un rango similar. El EVA es una herramienta simple que abarca de manera integral la empresa. Existen 4 pasos para calcular el EVA. El primer paso es calcular el interés antes y después de impuesto. Estas variables las podemos tomar a partir del estado de resultados, los cuales son la utilidad neta, gastos financieros, ingresos no operativos y pérdidas no operacionales. Para la utilidad neta tenemos 10.500 pesos, para los gastos financieros tenemos 5 millones y para el ingreso no operativo y las pérdidas no operacionales tenemos 0 pesos. Esto daría un total de 11 millones de pesos. El segundo paso
es el cálculo del activo neto financiado, el cual dichos parámetros se encuentran en el balance general. ¿Cuáles son? Para los pasivos corrientes, 2 millones de pesos, los pasivos no corrientes, 3.200.000 y el patrimonio, 25 millones de pesos, para un total de 30.200.000 pesos. En este paso tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de participación y el promedio del capital. El tercer paso sería, para hallar el porcentaje, es importante tomar el valor de la suma de los dos pasivos, tanto el corriente como el no corriente, que serían 5.200.000. Y este patrimonio tiene un valor de 82,78%. La suma de ambas cifras tienen que dar un total de 100%. De no ser así, se estaría colocando un valor no adecuado en el cálculo. Se debe tener en cuenta que se van a utilizar dos variables, las cuales son la tasa de interés del costo de la deuda y la tasa de oportunidad de acuerdo al costo financiero. Los costos para este paso son 3.099,6% y 16.556, para un total de costos de 16,6556%. El cuarto paso es el más fundamental, el cual tenemos la fórmula de EVA, que es correspondiente al cálculo en el cual la fórmula nos indica que es utilidad antes de interés y después de impuestos menos los activos netos financiados por el costo promedio del capital. Dichos montos serían 11 millones para la utilidad antes de interés y después de impuestos, 30.200.000 para el total de activos netos financiados por el porcentaje del costo. Esto tendría un total de 5.064.190 pesos, el cual sería el resultado del cálculo del EVA. Es importante tener un análisis de conclusión para poder visualizar el estado actual y el estado futuro de la empresa. De acuerdo a los resultados, el análisis fue: la empresa, una vez pagados los gastos financieros y deducidos el costo de capital propio de la compañía, generó un valor agregado de 5.064.190 pesos. Esto significa que se da porque hay bajo costo de oportunidad para los accionistas, que asciende al 16,556% del total del costo del capital financiado. Muchísimas gracias. En la descripción del video les colocaré las cifras del ejemplo. Formas de mejorar el EVA. A continuación se propone 5 formas de mejorar la ganancia económica agregada. Una de ellas es incrementando la UODI sin realizar inversión. La empresa debe buscar el modo de aumentar la utilidad operativa sin hacer nuevas inversiones. Esto significa que debe buscar que la rentabilidad del activo mejore y aún así sea superior al costo de capital. Para ello, la entidad debe tratar de aumentar sus ingresos por ventas con los mismos costos de venta. Invirtiendo en proyectos que produzcan un ROI superior al costo de capital. Esta forma de mejorar el EVA significa que cuando se va a emprender un proyecto, la rentabilidad esperada sea superior al costo de capital, y de esta relación se busca que al RAN ser superior al costo de capital para la inversión propuesta. Este proyecto estaría proporcionando unas utilidades operativas superiores a las mínimas necesarias, y esta estaría entonces posibilitando la generación de un EVA positivo. Otro de los métodos podría ser liberando fondos ociosos. Los fondos ociosos no es más que aquello que los que tengan que ver con excesos de liquidez que pueden haber en una empresa. Por ejemplo, estas dificultan el flujo de caja libre y resultan de la ineficiencia en la administración del capital de trabajo operativo. Como cuarto, tenemos que podríamos hacerlo desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital.
Hay veces que en una empresa, alguna división o un negocio, este rente por debajo del debido, arrastrando a la baja generación del EVA. Pues la manera de mejorarlo es desinvirtiendo en este proyecto, que quizás es la decisión más difícil para un administrador o para un dueño de una empresa, sobre todo en los casos que este negocio en algún momento constituyó una fuente de buenas utilidades. Y por último, gestionando el costo del capital. Como es sabido, el costo de capital es un promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiación de una empresa. De manera que esa gestión tiene que ver con la búsqueda de mejoras en los contratos de créditos y sus tasas de interés, buscar bajar las tasas de interés, quizá a través de excelentes récords crediticios, pero no obstante, también se trata de disminuir el costo de capital, disminuyendo los riesgos de la inversión. Estos pueden causar que el patrimonio pueda disminuir. Por otro lado, haciendo una revisión de las posibles formas de mejorar el EVA, se podría pensar que la forma más recomendable tiene que ver con la primera planteada, pero pues no necesita de nuevas inversiones. Un EVA positivo, un incremento del EVA, en realidad lo más importante es que en un periodo se considera que el periodo es positivo solamente cuando el valor es mayor al periodo anterior. Puede ocurrir una disminución del EVA no grave debido a factores coyunturales, pero puede haber disminución por problemas gerenciales. En todo caso, una disminución del EVA no debe ser objeto de estudio y aclaratoria. A manera de resumen, voy a nombrar algunos usos específicos del EVA en las empresas. Ayuda a fijar metas en la organización, se utiliza como medio de desempeño, ayuda para determinación de bonos de desempeño, visualiza el uso práctico del capital en la empresa, da evaluación empresarial o corporativa, sirve para analizar las acciones, entre otros. En el siglo XXI, donde el cambio es seguro y constante, las empresas hoy más que nunca se ven motivadas a innovar para poder permanecer en un mundo tan globalizado de negocios. En particular, han tenido que cambiar su forma de administrar sus objetivos tangibles y los activos intangibles. Como conclusión, el crear valor o destruir valor es hoy más que nunca un tema de muchísima importancia para la sobrevivencia de las empresas, porque muchas veces se invierte más en una empresa de lo que genera para cubrir los costos de la oportunidad de su capital de trabajo. Por otro lado, pues si la rentabilidad es inferior al costo de oportunidad, cuanto más se invierta en la operación del negocio, más valor se destruye. Hablamos de valor que se destruye el valor debido a esto. Una rentabilidad positiva permite acceder al mercado de capitales, financiar proyectos nuevos e invertir para poder crear más valor en el negocio. Continuando como hablaban mis compañeros, yo les voy a hablar sobre el análisis de componentes de EVA. Tiene 3 componentes básicos: la utilidad operativa después del ingreso, tiene los activos netos de operación y tiene el costo de capital. Cuando hablamos de utilidad operativa después de los ingresos, hablamos como tal de nuestros ingresos, del ingreso que tiene la empresa, de los ingresos, de los intereses ganados, de los dividendos, de ingresos extraordinarios, también de gastos incurridos, de la operación de la empresa, incluyendo también aquí las depreciaciones y los impuestos. Aunque sabemos que luego de las depreciaciones es una utilidad operativa. Es un punto muy importante. ¿Cómo la obtenemos? La utilidad operativa se aplica de la tasa de impuestos de la empresa, como si no existiera una deuda. Eso es muy importante. De la tasa de impuestos que tiene la empresa
De allí sacamos la utilidad operativa de la misma. Luego hablamos sobre los activos netos de operación de capital de empleo, o también lo podemos llamar capital invertido, que aquí es donde me dice que los activos fijos más el capital de trabajo operativo más otros activos. El costo de capital contable puede ser un costo o un capital reflejado a largo o a corto plazo, ¿sí? Que de esto se va a agregar, ¿sí?, los otros ingresos. Los pasivos sabemos que ni pasivos de impuestos a corto plazo no coinciden, los pasivos no coinciden con los impuestos. Luego de esto tenemos el costo de capital, que son dos variables de obtención, que una es la deuda en los acreedores y la otra es el promedio del costo de la deuda después del impuesto, que esto es una parte importante del análisis de los componentes. Luego hablamos de el EVA no operativo. Ya conversamos sobre todo lo que tiene que ver con el EVA operativo, los ingresos. Aquí hablamos más que todo de ingresos y egresos. Cuando los estados financieros de la empresa se incluyen en otras partidas no operativas, se agrupa por rubros. En estos grupos son de ingresos y egresos. Y los rubros te van a decir a ti de cómo vas a trabajar. No todas las partidas operativas tienen efecto EVA. Es muy importante saber eso. Los gastos financieros originados por la deuda no tienen efecto alguno, porque si está originado por la deuda hay que cancelarla y de ahí se acaba el gasto financiero. O sea, podemos cortarlo. Luego tenemos la cuenta en participación y al parecer del renglón de los ingresos. Aquí hablamos sobre más que todo los accionistas, los que vienen a la empresa para poder invertir, dar ingresos a la misma si algo falta o algo falla en ese momento.